Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estuvieron el receso? ¿Pudieron descansar algo, no? Hola, profesor, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, y trabajando para entregar los laboratorios y cosas para esta semana. Para salir de las deudas. Yo también Sí, estuve trabajando, pero no logré. Es más estresante eso. Es más estresante cuando uno se fija metas así por una semana que ya no es todas las veces y hay muchas cosas que hacer. Bueno, igual yo les debo a ustedes evaluaciones, así es que les voy a pedir que tengan un poquito más de paciencia, pues la verdad es que es bastante difícil. Tengo 2 cursos numerosos, y tengo que evaluar, corregir un montón de cosas. Yo prefiero, por lo menos los certámenes, laboratorios, corregirlos yo, porque no los ayudantes, porque eso también me da una idea de cómo va avanzando el curso. Bueno, de todas maneras, acabo de subir, eh, mm, a ver, voy a compartirlo. Las 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 notas de los test en realidad, que es lo que tengo, ya como ya he terminado. Eh, bueno, ahí están las notas de lo que llevamos hasta ahora. Eh, em, eso después, subí un video, ¿ya? De cambio de fase. Lo que pasa es que la verdad es que con todos los feriados de los lunes estamos más o menos ¿ah? Bueno, eh, el con todos los lunes feriados, digamos, estamos medio complicados con el curso. De todas maneras, entonces el cierre del tema cambio de fase lo vamos a hacer con este video. Eh, no vamos a hacer ejercicios de cambio de fase, por lo tanto tampoco voy a preguntar ejercicios de cambio de fase, ¿ya? Vamos a hacer solamente a nivel conceptual el tema del cambio de fase. En realidad, históricamente también se ha hecho algo similar. Eventualmente también les voy a subir algún par de ejercicios de cambio de fase, resueltos, digamos, pero en las evaluaciones solo vamos a ver el tema conceptual. Con eso cerraríamos el cambio de fase, eh, y ahora entraríamos en la parte de radiación, ¿ya? Eh, Antes de entrar en eso, y para cerrar cambio de fase, quería mostrarles un video también. Em, Este es un video que tomamos en el laboratorio, para que se den cuenta más o menos de cómo cambian los coeficientes convectivos con los cambios de fase. Este es un vaso precipitado que tiene agua y una resistencia eléctrica, esas que se usan a veces para calentar café, agua, y donde está, si ustedes se fijan ahí, hay adherida una termocupla a la resistencia, es decir, estamos midiendo la temperatura de resistencia, que es la que aparece aquí abajo, 18,54 es la temperatura de la resistencia, y ahí hay otra termocupla que mide la temperatura del agua, ¿ah? Entonces, en este momento, como está detenido el sistema, tienen los dos la misma temperatura, que es la temperatura del laboratorio. Entonces, vamos a ver en tiempo real, digamos, cómo se genera
cómo hierve el agua. Lo que es importante es que sepan es que esta resistencia tiene 500 watts, por lo tanto hay un aporte de calor fijo de 500 watts. Eh, entonces, el delta T, mientras mayor sea el delta T, eh, significa que el H es más pequeño, ¿no es cierto? Porque para poder transferir los 500 watts con un mayor delta T necesita un H menor. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Primero va a haber una pequeña inercia a que la temperatura de los fierros, digamos, tomen su temperatura de equilibrio, pero después deberíamos ver entonces cómo va variando la diferencia de temperaturas, que es lo importante, entre la resistencia y el agua. Como insisto, mientras menor sea la diferencia de temperatura, mayor es el coeficiente de transferencia de calor. Para tener una idea, ¿cuánto piensan ustedes que debería ser el delta T para transferir los 500 watts, por ejemplo, al final cuando hay ebullición? ¿De qué orden piensan que ustedes que debe ser? Si el agua está a 100 grados, ¿a cuánto debería estar eh, la resistencia eléctrica? Fíjense que no es muy grande. ¿Alguien tiene alguna idea, una predicción? ¿O un carril por último? ¿Nadie? Bueno, veamos entonces, ya que están súper participativos hoy día. Ahí partimos, entonces súper rápidamente, 28, 52, 60, y evidentemente el agua se va calentando mucho más lento. Lo que se ve aquí como movimientos en el agua no son burbujas, son algunas burbujas pequeñas de aire quizás, y lo que se ve más bien son los movimientos convectivos, el que cambia la densidad del agua. Ustedes se fijan, ya tenemos 68 grados, 70 contra 30, o sea, tenemos un delta T del orden de 50 grados. ¿Ya? Entre la resistencia y el agua, entonces lo cual debería ir disminuyendo a medida que me voy acercando a la transferencia de calor por ebullición. Entonces ahí ya tenemos el agua. De todas maneras hay un pequeña desperfecto ahí porque el agua que está bajo la resistencia como que se calienta más lento. Entonces la velocidad de calentamiento no la consideren tanto, sino que vamos fijándonos en el delta T. Entonces ya tenemos un delta T mucho más pequeño. Estamos hablando ya de 20 grados y partimos con 50. Es decir, que cada vez son los mismos 500 watts. Tanto si hubiera habido un fenómeno constante, debería ser el delta T. Ya aquí llegamos a un delta T de 10 grados. Y que se empieza a empañar ahí, ven condensaciones, se ven algunas burbujas. Aquí como que la velocidad de aumento no es tan grande, como digo, se empieza a calentar esta agua que está bajo la resistencia. Ya deberíamos haber puesto resistencia quizá un poco más abajo. Ya estamos del orden de 5 grados, estamos llegando en la resistencia a casi 100 grados, el agua un poco más de 95. Ya estamos con 100 grados en la resistencia, 96,5 grados en el agua. Fíjense que ya tenemos, 97 tenemos un delta T de 3 grados para transferir esos mismos 500 watts que al principio transferíamos con 50 grados. Y yo diría que prácticamente estamos muy cerca de la ebullición completa. Se fijan, bueno, no es tan bueno, pero se empañó, pero se nota movimiento ya de agua, se nota.
Si ven la superficie del agua arriba, se ve como salen las... estamos aquí casi 2 grados de diferencia. Sí, lo que dan cuenta al principio para esa producción a 2 grados de diferencia. Fíjense que la resistencia no sobrepasa mucho los 100 grados. Llega a los 100. Pero aquí sí, hay una gran transferencia. Ustedes dejan la resistencia con el aire, va a fundir. Va a fundir rápidamente porque no es, el aire no es capaz de estar. Bueno, ahí se nota una ebullición importante, de que ya prácticamente hay sistema. Estamos hablando de la temperatura del agua, bueno, secciones en la acción, la temperatura, que no está exactamente, pero estamos hablando de 1 grado de diferencia. ¿Ya? 1 grado de diferencia respecto a esta de 100 grados en el agua, a 2 en la resistencia, a 2 grados, para hablando de 50 veces más alto. Había evolución. En este caso, para que se haga un real, ya se apagó la resistencia, vuelve toda la normalidad, pero lo importante, como digo, es notar que si a 2 grados logramos disipar esos 500 watts. ¿Alguna consulta, comentario respecto a esto? Profe, ¿se escucha? Sí, se escucha, perfecto. La resistencia, perdón, la hubiéramos puesto más en el fondo del vaso, la temperatura del agua hubiera subido más rápido. No, es que en el fondo, si tú te fijas más o menos al final, como que la velocidad de aumento bajó. Yo pienso que es porque se estaba calentando la parte de abajo. En el fondo, al final, igual son los 500 watts que tú le inyectas y yo creo que se demoraría lo mismo, pero sería más parejo. Habría sido más lento al principio y después mantener una velocidad más o menos constante. Pero en el fondo, si tú te fijas, no sé cuánto duró, 1 minuto y medio. En ese minuto y medio le entregó el MS sub P por delta T, digamos, al volumen de agua para que hirviera todo. Y entonces es eso, y eso es constante, independiente de dónde esté la resistencia. Pero lo que quería mostrar, o sea, lo más relevante aquí es que cuál es el delta T que yo necesito al final, cuando hay una gran ebullición para poder transferir el calor. Eso, por ejemplo, era interesante cuando se usaban las teteras en las cocinas a gas. Ahora se usa muy poco por el hervidor eléctrico, pero eh, si alguien tiene una tetera, por ejemplo, para que hierva más rápido, porque ahí el delta T, el calor no es constante, el calor va a depender de, de cómo se calienta el fondo de la tetera, etcétera. Si ustedes ponen, por ejemplo, en vez de ponerla plana en el gas, sino que la ponen así como inclinada, que dé un vértice, un vértice, digamos, del fondo en la llama, se va a producir un punto más caliente en esa llama y va a empezar a ebullir en ese punto. Y ahí sí que va a ser más rápido el calentamiento porque eh, el, la transferencia de calor es más grande y hay menos pérdida de calor en el fondo que la que hay en una llama común. Si ustedes
no la toquen, pero si ustedes ponen una tetera, cuando está hirviendo, o sea, pongan un sartén, digamos, sin agua, y cuando el sartén puede llegar a temperatura 200 grados o más, sin embargo, si ponen la tetera, el fondo de la tetera con agua no va a superar los 100 grados, digamos. Es por el hecho de, o sea, 100 más o menos parecido a esto, 102 por ahí, porque se produce una gran transferencia de calor. Entonces, al tener un fondo más frío, voy a tener un mejor rendimiento del gas, digamos. El gas de la cocina tiene un rendimiento como 50%, por lo tanto pueden aumentar al doble la tasa hasta el doble, digamos, la tasa de aumento, de velocidad, digamos, y de para, para lograr que hierva. Bueno, entonces, a veces uno con la imagen tiene más claro, no vamos a profundizar mucho en los cambios de espacio, como digo, vean si el video porque es interesante, son un par de 20 minutos. Les pido perdón también por el video, tiene un fondo, tiene una marca de agua, pero yo creo que vale la pena porque gracias a eso pude comprimir el video sin perder la calidad, ¿ya? Y si alguien pone en un sitio web, ofrece, digamos, gratuitamente comprimir el video, pero que se mantenga la imagen de agua, bienvenido sea, porque yo pienso que, bueno, no, la verdad es que en la universidad yo no conozco un compresor de video que sea tan eficiente como ese, así que de todas maneras vale digamos, que tenga su marca ahí el fabricante o el promotor, lo que sea. Así es que eso, entonces vamos a iniciar el tema de la radiación. Entonces, si no hay más consultas, no sé. Bueno, este es el penúltimo capítulo. El último capítulo es bastante corto, pero este es el que nos va a ocupar, digamos, gran parte del tiempo de lo que queda del curso. Y vamos a ver, ya vimos una parte de la radiación. Después les voy a comentar del laboratorio porque también, bueno, todavía no habíamos visto la radiación, pero se confundieron un poco, no usaron lo que habíamos visto. Bueno, como ya dijimos, la radiación es un calor que se transfiere a través de ondas electromagnéticas, ya no se necesita ningún medio para transferirse. Y por lo tanto se transmiten mejor incluso en el vacío. Prueba de eso es la radiación solar, ¿no es cierto? Que evidentemente supuestamente hay vacío entre el Sol y la Tierra y la energía se transmite, digamos, sin problema. Otra de las propiedades que se propaga en línea recta, la radiación. Y eso es importante, por ejemplo, cómo se protege uno de la radiación. Si están frente, por ejemplo, a un horno industrial, lo que se usan son como escudos en el fondo. Es como si el horno le estuviera lanzando proyectiles, digamos, y uno se usa un escudo, exactamente lo mismo. Está lanzando ondas electromagnéticas, digamos, y como van en línea recta, uno usa un escudo. ¿Ya? Si van a la playa, para protegerse del sol, no se aíslan por todos lados, sino que ponen algún elemento entre el sol y ustedes, tal forma de que no le llegue en forma directa la radiación. Esa es la forma de aislar la radiación. Ahora, desde el punto de vista las ondas, esta es una onda y tiene todas las propiedades de las ondas, se caracterizan por su frecuencia y su longitud. La ecuación de la onda es esta, es tan simple como esa, donde C es la velocidad de la onda, lambda es la longitud y
mu la frecuencia. Entonces, uno generalmente, esta velocidad es constante. Es la velocidad, en el fondo, que se conoce como la velocidad de la luz, ¿ya? En realidad es la velocidad de la onda electromagnética, que es fija. Y entonces, dentro del espectro, uno habla de longitud de onda o de frecuencia. Es lo mismo porque en el fondo están, las dos se corresponden entre sí por una coeficiente fijo. Por lo tanto, cuando hagamos distinciones dentro de una onda, vamos a hablar o de longitud o de frecuencia. Hay distintas formas de presentarlo, pero en el fondo generalmente hablamos de longitud de onda. Pero también hay publicaciones que se basan en la frecuencia. Y ahí tienen la ecuación, en el fondo, que relaciona a las dos. Y C es, insisto, una constante universal que se conoce comúnmente como la velocidad de la luz, pero en realidad es la velocidad de la onda, ¿ya? Y lo que pasa es que la luz es también una onda, pero cualquier onda tiene esa misma velocidad. Las ondas electromagnéticas, ¿eh? Porque también, por ejemplo, uno habla de ondas a veces en el agua, etc. Bueno, aquí hay, está el espectro de la radiación electromagnética. Entonces, dentro de una energía, en este caso lo que nos interesa es la energía, pero las ondas electromagnéticas se caracterizan, dijimos, vamos a verlo de acuerdo a la longitud de onda. Y aquí abajo están la escala de frecuencia. Es lo mismo, pero como digo, es otra forma, ya que a algunos les gusta más una forma, a otros les gusta más otra. Nosotros en general vemos en longitud de onda. Y solamente el rango que está acá de las ondas generan energía. ¿Ya? En el otro, fuera de ese rango, las ondas existen, pero no generan energía. Por ejemplo, en rango de longitudes de onda muy alta, tenemos las ondas de radio, ¿ya? Que se usan para transmitir, digamos, la radio, la televisión, y esas no tienen energía. O sea, si a uno le llega esa onda, no se va a calentar, no va a aumentar la temperatura, ¿ya? Solamente en este rango, insisto, tenemos energía térmica, donde está incluido desde las microondas, ¿ya? Hasta la ultravioleta, ¿ya? Dentro de ese rango de energía térmica, este es el rango de energía térmica, hay un pequeño rango en que está la luz visible. Es la energía que uno puede ver, ¿ya? Por ejemplo, nosotros emitimos energía en forma de onda electromagnética, pero la emitimos en el rango del infrarrojo, acá. Y en ese rango del infrarrojo, el ojo humano no lo puede captar. Uno puede usar, por ejemplo, alguna cámara termográfica, pero en realidad la cámara es un engaño porque no es que esté viendo, la cámara no ve, digamos, lo que hace es captar una cierta energía y esa energía la transforma en colores, digamos, pero en un gráfico de colores en el fondo. Pero el ser humano por lo menos no ve solamente en el rango visible. Los animales tienen agudezas distintas y pueden ver más hacia el infrarrojo que los seres humanos. Hay otros que ven menos también, pero eso ya va a depender de la especie y de cómo se ha ido adaptando también probablemente a través de los años.
Entonces, ese es el rango. Aquí esto es importante decir, digamos, que la térmica se encuentra entre los 0.01 micrómetros y 1000 micrómetros, ¿ya? Pero la luz visible, vamos a ver en qué rango está más preciso. Aquí se ve un pequeño rango solamente. Esto es un zoom del espectro visible. Entonces, el espectro visible está entre 400 nanómetros y 750 nanómetros. En ese rango que se emite la energía es visible por el ojo humano. Y el ojo humano lo interpreta también como un color. Esto ya no es, digamos, un efecto como en la cámara. La cámara infrarroja, uno le puede poner cualquier color, porque en el fondo lo que hace es un gráfico del color en función de la energía. Lo que se hace aquí, lo que es esto, es el color, el color que el cerebro humano lo interpreta como color, ¿ya? Entonces, en las longitudes de onda más grandes, el color aparece como el morado, digamos, azul morado, que es y después en el infrarrojo, que son los colores más cálidos. Después vamos a ver que la energía que emite un cuerpo, el rango de longitud de onda en que emite va a depender de la temperatura. Entonces, en el rango infrarrojo son los que emiten los cuerpos a baja temperatura, ¿ya? Y en el rango ultravioleta son los que emiten los cuerpos a alta temperatura. Entonces, si yo tengo un cuerpo a alta temperatura, yo voy a tener una componente mayor en el ultravioleta. Y bueno, el infrarrojo a baja temperatura está por acá. Recuerden que este es solamente el rango visible. Por acá está el infrarrojo que uno no lo ve. Pero el infrarrojo es bien amplio, digamos. Entonces, eso es el tema. Ahora, ¿cómo logro ver? ¿Por qué vemos? Estamos todos de acuerdo, salvo que hay algún daltónico en el curso, pero a pesar de que a veces uno se engaña en los ojos, a veces uno lo engañan. Pero estamos de acuerdo que en este rango se ve rojo, lo que nosotros conocemos como rojo. ¿Estamos de acuerdo con eso? El profesor Cueva no lo puede decir eso porque es daltónico. Así que si alguna vez quieren engañarlo con los gráficos, pónganle gráfico de colores daltónicos. No le digan que yo les di el dato. Bueno, uno lo ve rojo, ¿por qué? Porque el monitor o la pantalla que ustedes están viendo, en ese punto está emitiendo en el rango del color rojo. La pantalla es más difícil, pero por ejemplo, ¿por qué yo veo la pared de su casa, por ejemplo? No sé de qué color será la pared, por ejemplo, ¿por qué veo una madera café? ¿Ah? No es que la madera esté emitiendo en ese rango de longitud de onda, ¿ya? La madera no está emitiendo en este rango del orden de los 650 porque está emitiendo por acá, en un infrarrojo mucho con longitud de onda más pequeña. ¿Qué es lo que pasa? Es que está reflejando las longitudes de onda del orden de 650 nanómetros. ¿Ya? Entonces, el color de la madera que uno ve es porque refleja en ese rango de longitud de onda. Y no refleja en todos, sino que refleja en solo ese rango. Cuando reflejan todos por igual, lo que uno ve es el color blanco, ¿ya? Y cuando
no refleja nada, lo que uno ve es el color negro, o sea, de esa fuente, de esa mesa, no sale energía, porque no emite, o sea, sí emite, pero en un rango que no es visible, y no refleja porque no refleja nada. Por lo tanto, de la luz que le llega, no va a reflejar nada y se ve negro. Para que yo lo vea café, la luz que le llega tiene que tener también una componente de energía en los 650 nanómetros. Si no, no voy a reflejar, porque la energía cuando se refleja no cambia la longitud de onda. Entonces, si yo llego con 650 nanómetros, la superficie tiene un alto coeficiente de reflexión en el orden de los 650 nanómetros, por lo tanto va a reflejar esa energía y yo voy a verlo café. No tiene coeficiente de reflexión en los 400, por lo tanto, igual se mezclan los colores también, ¿no? No son colores puros. Pero entonces, esa es la razón. Entonces, sí, yo lo que veo los colores normalmente de los objetos a temperatura ambiente es porque reflejan esa longitud de onda, no porque estén emitiendo. Cuando yo veo que emite, por ejemplo, una ampolleta, si ustedes apagan todas las luces no van a ver nada, no van a ver los colores porque no llega energía en ningún rango que les pueda reflejar. Pero si prenden la luz, por ejemplo, ahí sí que van a emitir energía porque está a una temperatura lo suficientemente alta como para que emita en alguno de estos rangos, ¿ya? Y ahí existe la luz cálida que emite más en el rango de los 700 nanómetros y en la luz más fría, que se le llama, está en el rango de los 450 nanómetros. Ahora estamos partiendo ya con las definiciones que pasamos rápido al principio. Creo que es un cuerpo negro, es un cuerpo que emite la máxima energía a una cierta temperatura, ¿cierto? Estamos de acuerdo en que la radiación se emite en función de la temperatura. Ahora el cuerpo negro es el cuerpo que emite la máxima energía. Y según la ley de Stefan Boltzmann, nuestra ya antigua ley, ya la conocemos bien, la energía total emitida por un cuerpo negro es la constante de Stefan Boltzmann multiplicada por la temperatura de la cuarta. Fíjense que simple es esta ley, ¿ya? Simplemente la temperatura de la cuarta. Si bien es una ley empírica, pero es muy simple y funciona bien, digamos. Entonces, la temperatura en Kelvin, evidentemente, a la cuarta, nos da la energía total que emite un cuerpo negro. Por lo tanto, ahí tienen ya claramente, bueno, la cantidad de energía que emite un cuerpo a 800 Kelvin es muy diferente a la que emite a 600, no es el doble, sino que es 2 elevado a 4. Y bueno, aquí está el valor de la constante universal de Stefan Boltzmann. Qué bonito es trabajar así con constantes universales como la velocidad de la luz, la velocidad de la onda constante, la constante de Stefan Boltzmann también constante, que no depende de nada. Es mucho más simple trabajar en esta línea y los resultados también son más precisos en los cálculos. Ahora, si uno mira, como dijimos, la energía no es pareja en todas las longitudes de onda. Esta ecuación nos permite obtener la energía para cada rango de longitud de onda, donde C1 y C2 son constantes empíricas. C1 vale, bueno, ahí están los valores C1 y C2. Entonces, esa ecuación nos va a permitir saber cuál es la energía que se emite en cada rango de longitud de onda. Y vamos a ver un gráfico, evidentemente es difícil interpretar la ecuación. Vamos a ver un gráfico en que nos entrega la energía. Entonces, si ustedes ven acá, cada línea corresponde al rango
que emite un cuerpo a cierta temperatura. Por ejemplo, si tomamos, qué sé yo, a 4000 Kelvin, esta es la curva de 4000 Kelvin, es decir, en este rango emite 4000 Kelvin. Y aquí está el rango visible. Entonces, un cuerpo a 4000 Kelvin va a emitir gran parte de su energía en el rango visible. Sin embargo, por ejemplo, un cuerpo a 300 Kelvin, que es más o menos la temperatura ambiente, no emite nada de energía en el rango visible. Por lo tanto, la energía que emite un cuerpo a 300 o a 500, yo no la voy a ver. 500 todavía estoy fuera del rango visible. Entonces, si un cuerpo está a 500 Kelvin, no lo voy a ver, no va a brillar en la oscuridad. Sin embargo, ya sobre 1000 empieza a tener una cantidad de energía. Es pequeña, ¿sí? Esto es una escala logarítmica. Por lo tanto, es bien importante y cada vez es más importante el conocimiento de la energía en función de la longitud de onda, porque también hay filtros que permiten, por ejemplo, dejar pasar ciertas longitudes de onda y otras no, reflejar en ciertas longitudes de onda bien específicas. Por lo tanto, es bien importante este gráfico para conocer cómo se genera la energía en función de la longitud de onda. En todo lo que hemos visto antes, lo que hacemos es trabajamos con la integral, todo el área bajo la curva. Y ese es el sigma por t a la cuarta. ¿Ah? Pero aquí está desglosado, la integral de la ecuación anterior nos debería dar sigma por t a la cuarta. En todo el espectro, entre 0 a infinito en la longitud de onda. Pero eso entonces es lo que habíamos visto hasta ahora. Y ahora podemos ver qué porcentaje de energía tenemos en cada rango. Y el valor, esta línea punteada, es el punto en que tiene la máxima energía. Es decir, a 5800 Kelvin, el punto de máxima energía es, digamos, dentro del rango visible, casi llegando al ultravioleta, ¿no? Esa dice ahí 5800 solar. ¿Por qué dice solar? Lo vamos a ver más adelante, pero en el fondo, si uno mira el espectro de radiación de energía solar que llega a la Tierra, no es lo que sale del Sol, no es que el Sol esté a 5800 Kelvin, sino que si uno mide, el Sol está muchísimo más. Si uno mide a nivel de la superficie de la Tierra, fuera de la atmósfera de la Tierra, encuentra una distribución en las longitudes de onda similares a esa. Pero eso no significa que el Sol está a 5800 Kelvin. Bueno, esto es lo que hablábamos recién. La integral entre lambda 1 y lambda 2, lambda es la longitud de onda, me da la energía en un cierto rango. Por ejemplo, si yo integro la ecuación de arriba para 300 Kelvin en un cierto rango, me va a dar gráficamente es la energía que está churada ahí, y la integración me va a dar el valor de esa integral. Y si integro entre más o menos infinito, me va a dar, va a ser igual a sigma por t a la cuarta, ¿no? Da lo mismo, si integro 300 Kelvin más o menos infinito, evidentemente todo lo que esté fuera de la curva ahí va a ser cero, pero igual la energía a 0.01 igual va a ser cero siempre, ¿no? O sea, en el fondo no es necesario integrar entre 0 e infinito, sino que a lo mejor si integro entre 1 y 5000 ya tengo todo el rango igual. Entonces, esta es la ley de Stefan Boltzmann que vimos al principio, ahora un poco
desglosada en las distintas longitudes de onda. Ahora, ¿por qué es importante la longitud de onda? Porque las propiedades de los materiales también dependen de la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico de las emisividades en función de la longitud de onda. Y vemos que la emisividad, por ejemplo, del óxido de aluminio a 1400 Kelvin, que es esta curva, ¿cierto? Tiene una variación muy grande, es del orden de 0,2 para longitudes de onda menor que 2, después sube, llega a niveles cerca de 1 para longitudes de onda entre 6 y 15, y después baja, ¿no? Hay otras que son más regulares, como el acero inoxidable, por ejemplo, que si bien es cierto tiene una variación, no es tan irregular como el óxido de aluminio. Entonces, es importante eso también, considerar a veces las propiedades en función de la longitud de onda. Entonces, la emisividad, que antes la veíamos como un valor fijo, ahora la tenemos que, en el fondo, es el promedio. En el fondo, esa ecuación es la emisividad promedio, ¿ya? O sea, esta es la ecuación de la emisividad en cada rango de longitud de onda. Es decir, por ejemplo, retomemos de nuevo el acero inoxidable, para longitud de onda de 2, eso tiene una emisividad de 0,4. ¿Ya? Eso es esta expresión de E sub lambda, ¿ya? Y va a depender de lambda y también de la temperatura, porque ustedes ven que ahí los cuerpos están a distintas temperaturas, tienen distintas emisividades. Después lo que se hace es integrar todo eso y se saca una emisividad promedio, ¿ya? Que esa es la que usábamos nosotros. Entonces, volviendo al acero inoxidable, por ejemplo, uno puede hablar de una emisividad promedio, que vendría a ser el promedio de todo esto que está bajo la curva aquí, ¿ya? De todos los rangos de longitud de onda, pero siempre tiene que ver con la temperatura, porque tiene que ver con la cantidad de energía que está dentro de un rango de longitud de onda. Entonces, no se habla de emisividad promedio así a seca, sino que se habla de emisividad promedio para una temperatura de tanto. Significa, la temperatura involucra la cantidad de energía por cada longitud de onda, digamos, según la ecuación que vimos recién, que era más o menos así. Por favor, si hay dudas, me hacen las consultas. Bueno, esto es lo que estamos viendo, la emisividad promedio. Entonces aquí, por ejemplo, el óxido de aluminio, es que, bueno, no tengo los mismos valores, pero... no, ahí está el acero inoxidable, por ejemplo. Entonces, el acero inoxidable, por ejemplo, para 1100 grados, tiene una emisividad promedio de 0,75. ¿Qué significa eso? Que en el rango de longitudes de onda, por ejemplo, esta es la energía en función de la longitud de onda, para 1100 grados tiene ese espectro. En ese rango, el valor de emisividad promedio, si yo lo comparo con cada emisividad que tengo en este gráfico, a cada longitud de onda, me va a dar una emisividad promedio de un cierto valor. Entonces, cuando trabajamos con valores promedios, usamos el concepto de emisividad promedio. De hecho, después no se le pone la barrita porque se entiende que cuando no se le pone nada es la emisividad promedio. Entonces, en general, la emisividad promedio es suficiente, pero sí tienen que acordarse que es función de la temperatura. Y hay tablas, por ejemplo, de emisividades en función de la temperatura. Cuando no usamos la emisividad promedio es porque ya queremos hacer un análisis que se llama monocromático, que se refiere a analizar en función de
de las diferentes longitudes de onda. Después, esto un poco lo hemos visto, pero vamos a verlo en forma más clara y más precisa, digamos. La radiación incidente sobre un cuerpo, hay una parte que se refleja, una parte que se absorbe, otra parte que se transmite. También tenemos reflexión, absorción y transmisividad en función de la longitud de onda. Por ejemplo, si este fuera un vidrio, el vidrio es opaco opaco significa que la transmisividad es 0. Es opaco a la infrarroja. Es decir, cuando yo tengo un cuerpo que emite, qué sé yo, menos de 500 Kelvin, y emite energía, el vidrio es opaco, es decir, no traspasa nada de energía. En el rango solar, la transmisividad del vidrio es del orden del 85%. Es decir, el 85% de energía pasa hacia el interior y por lo tanto puede iluminar el interior. En la infrarroja el vidrio es opaco, ¿ya? Y así también, entonces los coeficientes de absorción, los coeficientes de reflexión, van a variar en un mismo material dependiendo de la longitud de onda que llegue. Y el rango de longitud de onda va a depender de la temperatura a que está emitiendo el cuerpo esa energía. Aquí hay un gráfico, por ejemplo, de los coeficientes de reflexión monocromáticos. Se habla de monocromático cuando se ve por cada longitud de onda. Y se ve, por ejemplo, la pintura blanca. ¿Cuál es la gracia de la pintura blanca? Es que tiene un índice de reflexión muy alto en prácticamente todo el espectro visible. Entonces lo que acabamos de decir es que cuando se reflejan todos los colores uno ve blanco. La pintura negra, por aquí abajo, tiene un coeficiente de reflexión bajo en todo el rango. Bueno, el espectro visible en todo el rango. Por lo tanto, es poco lo que refleja. Entonces uno no ve, en rigor, digamos, no sale o sale muy poca energía, por lo tanto no ve energía que sale de esa fuente. Entonces, eso es importante ver, por ejemplo, la nieve aquí también, que uno la ve muy blanca, es porque está reflejando también dentro del espectro visible, en todo el rango. Y la transmisión, lo que acabamos de decir, el vidrio, estos son, bueno, generalmente se habla de vidrio, elementos con alta transmisión, pero a la solar, ¿ya? Entonces, este es un vidrio, este es un vidrio con bajo porcentaje de hierro y tiene un coeficiente de transmisividad grande en todo el rango de longitud de onda. Es este. Del espectro visible, ¿ya? Y a partir de un cierto momento baja prácticamente a 0. Eso es lo que yo les decía. Entonces, aquí está la infrarroja y no es opaco la infrarroja, no deja pasar nada. Sin embargo, a la radiación visible tiene un gran coeficiente de transmisividad. El vidrio de alto contenido de hierro, este es el vidrio común, este es el vidrio más común. El vidrio de alto contenido de hierro es transparente, pero la transmisión es más baja, ¿ya? Y son los vidrios que uno los ve más oscuros, vidrios especiales que generalmente se usan para evitar
que entre el calor del sol en un recinto, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un recinto que utiliza mucho aire acondicionado, eh, el- el- se usan esos vidrios para evitar que yo gaste más en que tenga que sacar ese calor del sol con aire acondicionado, ¿ya? Y evidentemente la gracia que saca, digamos, bueno, hay vidrios que son mucho más especializados, que tienen un buen coeficiente de transmisión eh, a la visible, pero que tienen un bajo coeficiente de transmisión fuera de la visible. Son los vidrios selectivos que se llaman. Por ejemplo, si esta es la energía solar, dijimos que esta era la de arriba era la energía solar, tienen una alta transmisibilidad acá. Y fuera de ese rango, tratan de bajar la transmisibilidad. Entonces, ¿qué se gana con eso? Es que uno tiene un vidrio que deja pasar la luz, que es lo que interesa, pero el calor, cuando no le interesa el calor, no deja pasar, ¿ya? Y la energía que tiene en la parte de la visible, igual es como es relativamente baja también. O sea, desde el punto de vista de efectividad térmica, estoy evitando que ingrese toda esa cantidad de energía y estoy dejando que ingrese esa solamente, pero que es la que yo necesito, que es la que yo quiero para iluminar el recinto. Esos vidrios existen y bueno, es por eso que son relativamente nuevos. Entonces, es por eso que uno tiene que estudiar la radiación desde el punto de vista, considerando las longitudes de onda, porque si no, no puede entender, digamos, qué es lo que pasa con eso. Hay ventanas, las ventanas Low-E, por ejemplo, que son vidrios de baja emisividad, que generan una resistencia, pero no una resistencia a la conducción ni a la convección, sino que generan una resistencia a la radiación, ¿ya? Y dejan pasar la luz. Entonces hay que entender bien eso para poder entender las nuevas tecnologías que hay en todo lo que se refiere, en los colectores solares, por ejemplo, lo que se llaman los vidrios selectivos, o la superficie selectiva en realidad, son que tienen una gran coeficiente de absorción a la energía solar, pero tienen baja emisividad en el rango del infrarrojo. Después vamos a ver que para un mismo rango de longitud de onda, alfa es igual a la emisividad. Entonces, en el fondo, lo que hacen las pinturas selectivas es que tienen alta emisividad, alta emisividad y alta absorción en el rango solar, y baja emisividad y baja absorción en el rango infrarrojo. Entonces eso hace que yo capte toda la energía solar, pero que pierda muy poca energía solar. Bueno, también se generan los valores promedio, así como vimos de los valores promedio de la reflexión, absorción y transmisividad, de la misma forma con que vimos de la emisividad. Como digo, después ya no le ponemos la barra, sino que asumimos que siempre que no hablemos de la integral en función de la longitud de onda, estamos hablando de los valores promedio. Bueno, esto es el tema de la energía solar. Esta es la ley que vimos del cuerpo negro a 5.780 Kelvin, que se parece, esto es lo que se mide fuera de la atmósfera de la Tierra, como energía solar, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, simplemente es porque se parece al espectro de 5.780. Y esto es lo que se mide a nivel de la superficie de la Tierra. Entonces, la diferencia entre lo que se mide fuera de la superficie de la Tierra y lo que se mide a la superficie de la Tierra es lo que se refleja o se absorbe en la atmósfera, ¿ya? Generalmente es más que nada lo que se absorbe, y lo que se absorbe en ventanas específicas que son el ozono, el oxígeno poco en realidad,
el vapor de agua y el CO2. Todos esos gases tienen coeficientes de absorción que están bien delimitadas en ciertas longitudes de onda. Entonces absorben específicamente ciertas longitudes de onda. El ozono, como digo, la atmósfera es el ozono, el vapor de agua y el CO2. Todo eso absorben en rangos bien específicos. Y es por eso que se notan estos gráficos caprichosos aquí. Por ejemplo, aquí baja harto, y aquí la absorción es menor, digamos, en la atmósfera, aquí es mucho más grande. Bueno, en ese rango es lo que se absorbió en el ozono, por ejemplo, el O3. Bueno, la ley de Kirchhoff, vamos a anunciar la ley de Kirchhoff. Yo les recomiendo que la vean con calma en los apuntes, porque en realidad es compleja de seguir, pero sí en los apuntes está explicado paso a paso y en los libros está con más detalle. Pero en el fondo lo vamos a ver rápidamente, los conceptos principales. No vamos a hacer el seguimiento completo, insisto, porque es medio complejo, pero ustedes después lo pueden hacer. Vamos a ver lo más importante, que es la J, que es la radiosidad. J es todo lo que sale de una superficie en respecto a la energía por radiación. Entonces, este es el balance de la superficie. G es lo que le llega a la superficie. G es lo que le llega de otras superficies. E es lo que emite la superficie por su propia temperatura. Y ρ por G es lo que refleja de G. Entonces, lo que emite, lo emite en el espectro de la longitud de onda de la temperatura que está emitiendo. Por ejemplo, qué sé yo, pensemos que emite en ese rango, ¿ya? Que un cuerpo a baja temperatura. G es lo que le llega, pensemos en energía solar. Entonces, lo que refleja ρ por G va a ser en el rango de energía solar. Entonces, lo que sale es E más ρ por G, es una composición de dos rangos de longitudes de onda. Uno es lo que emite y otro es lo que refleja. ¿Ya? Por ahora no nos vamos a hacer distinciones y simplemente vamos a verlo en el rango de la energía total. Pero tienen que tener en cuenta, si quieren analizar espectralmente o monocromático, tienen que ir combinando las dos cosas. Pero esto es importante, que lo que refleja no cambia la longitud de onda. Y lo que emite, evidentemente, lo emite a la longitud de onda de la temperatura que esté emitiendo. Y aquí hay una serie de cosas, como digo, que es difícil seguir. Se asume un cuerpo que rodea a otro cuerpo. Si ustedes se recuerdan, esto es lo que hicimos al principio para definir la forma de cálculo de la energía solar perdón, de la energía radiante. Entonces, aquí se hace un análisis, como digo, yo no lo voy a hacer en detalle, pero se consideran cuerpos opacos. Entonces, esta es la energía que sale, es lo que emite, más lo que refleja de lo que le llega. G es lo que le llega y 1 menos alfa es igual a ρ. Pero aquí se escribe en función de 1 menos alfa, ¿ya? Porque tau es 0. Recuerden que ρ más tau más alfa es igual a 1. Por lo tanto, si tau es 0, ρ más alfa es igual a 1. Entonces 1 menos alfa es igual a ρ. Y aquí se hace una serie de análisis. Lo que sale de la superficie 1, lo que sale de la superficie 2, etc. Después se dice que los cuerpos están en equilibrio, por lo tanto J1 es igual a J2. Bueno, yo no quiero, como digo, no saco mucho, llegamos con ver el detalle. Esto es importante, sí. Se llega a esta conclusión a partir de ese análisis, que
A1 por G1 es igual a F2.1 por A2 por J2. Entonces, G1 es la energía que le llega al cuerpo 1. Siempre dentro de este mismo contexto. A1 es el área del cuerpo 1. ¿Ya? Y lo que interesa aquí es este factor, el F2.1. El F2.1 es el porcentaje de la energía que sale del área 2 y que llega al área 1. Eso son los que se llaman los factores de forma. Entonces, siempre lo escribimos F2.1, siempre el primer valor es del cuerpo que sale, el segundo valor es del cuerpo que llega. Por ejemplo, ahí en la figura, el F2.1 es relativamente pequeño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de la energía que sale del cuerpo 2, una parte relativamente pequeña, recuerden que esto sale siempre en línea recta, una parte relativamente pequeña va a llegar al cuerpo 1 y la mayor parte va a llegar al cuerpo 2 de nuevo, al mismo cuerpo 2. Sin embargo, el F1.2, ¿cómo será el F1.2? El F1.2 es igual a 1, porque toda la energía que sale del cuerpo 1 al final va a llegar al cuerpo 2. Eso es lo que dice esa ecuación. Y ahí hay una relación entonces entre la energía que llega al cuerpo 1 y la energía, digamos, que sale del cuerpo 2. Eso, véanlo con calma, pero vamos a ir a las aplicaciones prácticas. Bueno, aquí todavía hay un análisis de la ley de Kirchhoff, que al final, además de esto, bueno, esto nos entrega algunas propiedades, porque al final esto es un problema geométrico. ¿Ah? Cuando se trata de un cuerpo negro, J2 igual a G2, y se dice que están en equilibrio, y por lo tanto, bueno, lo que se llega aquí es que el factor de forma es netamente geométrico, como la radiación sale en línea recta además, y además por los balances de energía que se acaban de mostrar, el factor de forma es netamente geométrico. Entonces, simplemente el factor de forma 2,1 es A1 partido por A2. ¿Ah? En ese contexto donde un cuerpo rodea completamente al otro cuerpo. No siempre es así. Bueno, al final, vamos a ir a la parte final de esto. En realidad, lo que demuestra aquí es que es igual a alfa. ¿Ah? Eso es lo que yo les he dicho varias veces. Lo pueden ver con calma. Hay dos cosas que son importantes de este análisis, que las vamos a usar en forma práctica, que es el factor de forma y que E es igual a alfa. Esas son las dos cosas que al final después se usan en forma práctica. Y entonces, la coeficiente de emisividad es igual al coeficiente de absorción. Pero eso se hizo en un contexto de un balance térmico en equilibrio. ¿Ya? Por lo tanto, es válido en rigor solamente cuando los cuerpos están en equilibrio. Pero ya vimos, por ejemplo, que en la superficie selectiva E no es igual a alfa, ya en los colectores solares. Pero eso es porque no está en equilibrio. En realidad estamos hablando de el E es igual a alfa, pero en distintos rangos de longitud de onda. O sea, eso sigue siendo válido. Pero el E, lo que le importa al E es la longitud de onda que está emitiendo el cuerpo. Y lo que importa del alfa es a la longitud de onda que está recibiendo el cuerpo, la energía. ¿Ya? Entonces, E igual a alfa cuando tiene la misma temperatura, los mismos rangos de longitud de onda, porque se hizo en el contexto de un balance térmico con flujo calor cero. Pero no es así, digamos, cuando se emiten a diferentes temperaturas. Y vamos, con esto ya terminamos. Los factores de forma nos van a servir muchísimo.
Y la forma de calcularlo es mediante esa integral, que es pura geometría, pero la verdad es que esa integral es relativamente compleja, y lo que se hace es tener algunos gráficos para cierta distribución de superficie. Entonces, y además, estos factores de forma tienen algunas propiedades que nos permite con pocos gráficos o con pocas ecuaciones llegar a obtener factores de forma de problemas complejos. Y estas son las dos propiedades principales de los factores de forma, es que la sumatoria de todos los factores de forma es igual a 1. O sea, si yo tengo, por ejemplo, piensen en la pieza donde están, en una ventana, por ejemplo, ¿cuál es el cambio de radiación de la ventana respecto a todas las otras superficies? Siempre estos balances se hacen en volúmenes cerrados. Entonces, el factor, si la ventana es la superficie 1, esta es la superficie 2, la superficie 3, etc., la sumatoria de todos los factores de forma IJ, es decir, si I es igual a 1, el F11 más F12 más F13 más F14, todos los factores es igual a 1, porque en el fondo la energía que sale de 1, en el fondo recuérdense que el factor de forma es el porcentaje de energía que llega a cada superficie. Por tanto, la energía que sale de 1, de alguna manera va a llegar a todas las otras superficies. Y el otro factor de forma es que se vio un poco digamos, propiedad, es que A sub I por F sub IJ es igual a sub J por FJI. ¿Ya? Eso también se vio, es una de las partes intermedias de la ley de Kirchhoff. Entonces, esas son las cosas más relevantes. Y lo que sí hay que asegurarse cuando uno hace un análisis de que el F sub IJ, la sumatoria de la F sub IJ sea exactamente igual a 1. Porque si yo no lo hago igual a 1, es como si tuviera un hoyito en el volumen que está a 0 Kelvin. ¿Ya? Imagínense que tenga aquí un 1%, si la diferencia es del 1%, es como si tuviera un hoyito, una ventana al cero absoluto. Entonces la cantidad de energía que saldría por ahí del balance es muy grande. Entonces, conceptualmente, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Calcula, si yo tengo 10 factores de forma, calculo 9, con todos los decimales los voy a usar, y después el décimo lo hago 1 menos la suma de los otros factores, pero con los decimales, con todos los decimales que voy a usar en el ejercicio. Y aquí están otras propiedades de los factores de forma que se llama del álgebra de los factores de forma, y con esto ya terminamos. Y bueno, después vamos a ver un par de cositas más. Entonces, por ejemplo, el factor 1, 2, 3. Pensemos en que tenemos la superficie 1 acá, tenemos el área 2 y el área 3. Entonces, el factor de la superficie 1 con respecto al conjunto de esta superficie 2 más 3, que es esto, es igual al factor 1, 3 más el factor 1, 2. O sea, la energía que sale de 1 y que llega a la suma del 2 más 3 es igual a la energía de 1 y que llega a la superficie 3 más la energía que sale de 1 y que llega a 2. Eso es obvio cuando uno lo ve así, cuando lo ve expresado en el texto, digamos, pero es muy útil. Es muy útil, por ejemplo, porque yo tengo tablas, yo tengo gráficos para calcular este factor de forma. Este lo puedo calcular, pero este no lo puedo calcular. No tengo ninguna tabla para calcular ese factor de forma. Entonces, para eso se usan las propiedades, el álgebra. Entonces, yo calculo, esta es la misma tabla, el mismo gráfico que uso para este. Entonces, yo puedo calcular este, y si lo que quiero es este, lo calculo como la diferencia de los dos. Porque si bien es cierto, F1, 2, 3 es igual a F13 más F12, pero por lo tanto F12 también es igual a F123 menos F13.
Entonces, esa es la forma para ayudarse a trabajar con las tablas. Bueno, aquí tenemos un factor de forma, por ejemplo, para dos placas paralelas. La integral, eso que es relativamente complejo, esa es la ecuación. Si uno lo quisiera programar, puede hacerlo. Pero en general, en el curso, como vamos a hacer ejercicios pequeños, lo que vamos a usar son los gráficos. Principalmente vamos a usar 3 gráficos, así como a modo ilustrativo. El caso de rectángulos paralelos, en el caso de discos paralelos, en el caso de rectángulos perpendiculares. Con esos 3 más las propiedades, los factores de forma, vamos a poder trabajar la mayor parte de los ejercicios. Fíjense que este es el F sub IJ, ¿ya? Y que el F sub IJ no es lo mismo que el FJI. ¿Ya? El F sub, acuérdense que la relación no es FIJ igual a FJI, sino que es A sub I por F sub IJ es igual a A sub J por FJI. Entonces, esas pequeñas cosas son las que tienen que tener en cuenta y para trabajar con los factores de forma, y porque la radiación la vamos a trabajar después entonces en función de estos factores de forma. Porque no es lo mismo, imagínense que de nuevo, generalmente un volumen de control no es lo mismo para esta superficie, no es lo mismo la radiación que sale de esta que la radiación que sale de esta otra. Esto le llega más directamente, sobre todo si esto puede ser muy largo, por ejemplo. El efecto por radiación que tiene esa superficie sobre esta es mucho menor que la que tiene esa. Por eso usamos los factores de forma. Ya no vamos a trabajar con temperaturas medias de un volumen, sino que vamos a usar una promedio ponderado en el fondo por los factores de forma. Eso es lo que dejamos por hoy hasta acá, y después ya vamos a hacer unos ejercicios de los factores de forma. Vamos a ver la energía, digamos, el intercambio por radiación en cuerpos negros, que es una simplificación, que vamos a usar estos factores de forma, y también vamos a ver en cuerpos grises, que ya es toda la generalidad y que también se usan los factores de forma y las propiedades de los factores de forma. ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay consulta, entonces dejamos hasta acá y continuamos en la próxima clase. Que estén bien.